En lo que respecta al aspecto tú o el aspecto de derecha, en el TUMI, en la matriz de vinculación, va a tener que ver con todo nuestro vínculo con el contexto, con todo aquello que considero separado de mí, ¿sí? Básicamente tenemos tres estaciones lógicas, tenemos la estación 6, la 7 y la 8. En lo que es la primera estación de la derecha, y fíjense que estoy diciendo la primera estación de la derecha, que es la 6, vamos a tener algo así como, bueno, pasé por acá, que sería como la interfase, que es la posición 360, y imagínense que la interfase es una puerta, ¿sí? Bueno, salgo de casa, voy a salir y me voy a encontrar con situaciones, con el contexto, ¿sí? Con personas, con las cuales tenga que comunicarme, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esta estación, vamos a hablar de comunicación. Y vamos a hablar de que la comunicación tiene diferentes niveles. O sea, hay comunicación verbal y hay comunicación no verbal. La comunicación analógica, es decir, todo lo que es gestual, el tono de voz, lo que serían, digamos, las pausas en un discurso, ¿sí? Entonces, lo que es la posición 361 lo vamos a conectar con la comunicación, pero también fíjense que cuando los circuitos están, porque cuando hablamos de 2-2 estamos hablando de circuitos, de todos los circuitos, fíjense que esa comunicación va a expresar, va a delatar el modelo que se generó acá, en la izquierda. Cuando yo me comunico con el contexto, estoy como exponiendo mi modelo, ¿ok? Entonces, acá en la comunicación vamos a tener, en esa comunicación externa, vamos a tener como la exposición de ese mí, la primera exposición de ese mí. Eso en lo que respecta a la estación lógica 6, pero cuando nos vamos a la estación lógica 7 vamos a tener como eso que delimitamos internamente va a configurar como una especie de proyección, ¿sí? En esta estación lógica vamos a decir como esa proyección que tenemos respecto del contexto, aquello que proyectamos en el contexto, linealmente le hace expectativas, objetivos, etc. Vamos a proyectar. Esas proyecciones, ¿está mal hacer proyecciones? No está mal hacer proyecciones. El tema es cuando yo me identifico con la proyección. Cual narciso me identifico con la imagen proyectada, ¿sí? Entonces, ahí ya pierdo la capacidad de autosatelitearme. Es decir, cuando me identifico con eso que está proyectado, ¿ok? Este es el punto. Las proyecciones nos sirven para satelitearnos y reparametrizar nuestros aspectos internos. Es decir, todos los límites que encuentre en mis proyecciones van a ser funcionales a ese sateliteado interno, o sea, a la capacidad de reparametrizarme. Entonces, fíjense la función que va a tener una proyección, que además va a tener un sur, un norte, un este y un oeste, ¿sí? Es decir, toda proyección va a tener una base de estructuración lógica, un norte, ¿qué decimos cuando decimos tengo un norte de vida? Tengo un objetivo, va a tener una finalidad, ¿sí? Y además una capacidad de expandirse a nivel lineal, tanto hacia el futuro como hacia el pasado, ¿sí? Pero bueno, eso ya sería como un high level de lo que es esta estación lógica, ¿no? Cuando pasamos a la posición 363, estación lógica 8, vamos a llegar a como esa semilla que está detrás de todo vínculo con el contexto. Todo vínculo con el contexto, todo vínculo con una situación, con un otro, siempre trae detrás una posibilidad. Lo que pasa es que es lo último que normalmente vemos, ¿sí? O sea, porque la primera capa que vemos es la de la comunicación. La segunda capa que vemos es la de la proyección y la tercera capa que vemos es la posibilidad, que a veces si a gata la vemos, ¿sí? Entonces, es como, hay tres capas en ese vínculo con el contexto. ¿Cuándo? Fíjense, ¿cuándo voy a poder
captar, al menos en un sentido abstracto, la posibilidad detrás de una situación cuando entro por esta parte. Porque fíjense que el recorrido que fuimos haciendo fue así, en ese sentido. Y cuando entro por acá, puedo ver primero la posibilidad. ¿Sí? Fíjense 363. La neurología acogiendo a una posibilidad. ¿Sí? Entonces, ¿pero cuándo? Cuando entro por estación 9. Cuando entro por la finalidad. ¿Sí? Entrarle por la finalidad a una situación es entrar justamente por la posibilidad a nivel lineal. Porque fíjense que es una doble perspectiva. ¿Sí? Nosotros decimos posibilidad y decimos 6. Decimos finalidad y decimos 9. Ambos números son iguales, solo que desde perspectivas diferentes. ¿Ok? Entrar a una situación por su finalidad sería como entrarle por su lado del futuro, es decir, por su lado de la no existencia. Entrarle a una situación, digamos, desde la existencia va a ser un condicionamiento solamente. O sea, entré acá como, vieron que a veces reaccionamos frente a determinadas situaciones y decimos, no, entré como un caballo y después me di cuenta, ¿sí? No me di cuenta en el momento en el que entré a esa situación. Entré y me vi inmerso en un universo que ni siquiera puedo gestionar. Es todo conflicto, es un embrollo, ¿sí? Entonces, ¿cuándo podemos, digamos, ubicarnos en ese contexto, en esas situaciones? Cuando le entramos por la finalidad. Finalidad máxima, conciencia espaciotemporal.